Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a sus clases virtuales. Hoy día trabajando un tema de la Edad Media con los temas que estamos haciendo estos últimos días. Pero en este caso vamos a irnos al continente asiático. Vamos a dejar un ratito de lado las cosas que estaban pasando en Europa, como por ejemplo las cruzadas, que el feudalismo, los señores feudales y todas esas cosas, porque vamos a irnos ahora al continente asiático, donde al mismo tiempo, a la par que todas esas cosas estaban dando en Europa, en Asia estaban prosperando civilizaciones de una manera aislada, ¿ya? O sea, es decir, sin mucha influencia de lo que pasaba en Europa, pero que es muy importante también conocer. Ahora, no vamos a hablar de toda Asia, vamos específicamente a desarrollar dos culturas de dos civilizaciones muy importantes, la China y la de los mongoles. Sí, entonces vamos a hablar hoy día del Imperio Chino durante la época medieval y del Imperio Mongol. Eso es el medioevo en Asia. Medioevo es otra manera de llamarle a la Edad Media, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Chicos, primero vamos a hablar de China, ¿ok? Y ya sabemos que en China hay dinastías, ¿sí? Diferentes emperadores han gobernado la China por más o menos alrededor de 3000 años. Es una cultura milenaria, pero está caracterizado porque son diferentes dinastías las que han gobernado China. En la Edad Antigua, por ejemplo, estaba la dinastía Qin, la dinastía Han. Ahora vamos a hablar de 4 dinastías más, ¿sí? Que en este caso van a ser la dinastía Tang, la primera, la dinastía Song, la dinastía Yuan y también la dinastía Ming. ¿Ok? Vamos a empezar con la dinastía Tang. Cuando hablamos de la dinastía Tang, es en el año 600, entre los años 618 y 907 después de Cristo. Esta dinastía, de alguna manera, le pone fin a un periodo, podría decirse, de división del país, de una anarquía que se estaba viviendo. Un poquito antes de la dinastía Tang, la dinastía Sui ya había intentado dar esta vuelta a la unidad. En este caso, la dinastía Tang lo va a hacer mucho mejor, ya que una de las características principales de esta dinastía es que son grandes conquistadores. Expandieron el imperio chino de una manera que incluso llegó a chocar con otras civilizaciones. El fundador de esta dinastía fue un jefe militar llamado Liu Bang, que una vez que derrotó a todos sus rivales, se puso en el trono imperial bajo el nombre de Gaozu, y es el que estamos viendo ahí en la pantalla, el emperador Gaozu. Con él inicia esta dinastía llamada dinastía Tang, ¿sí? Entonces, gracias a sus otros sucesores, como por ejemplo el emperador Taizong, China vuelve a recuperar ese poderío que tenía antes de que el país esté dividido, en la completa anarquía y todas esas cosas. Ahora bien, la capital durante este periodo fue la ciudad de Chang'an, que obviamente se convirtió en una gran ciudad, de las más importantes y más grandes que había en toda China, ¿ok? Sin embargo, muchachos, la expansión, me voy a saltar al siguiente mapa para que veamos, la expansión del imperio chino de la dinastía Tang empezó a tener sus problemas debido a que habían salido ya de su núcleo original y ya estaban expandiéndose por otros lados. Por ejemplo, este es el territorio de la dinastía Tang, ¿ok? Esto es China, muchachos, ¿sí? Acá está el Océano Pacífico, aunque en esta parte exactamente los chinos, o se le ha llamado históricamente Mar de China, ¿ok? Pero lo que pasa es que los Tang se estaban expandiendo hacia el oeste, de manera que ves esta partecita acá, ¿sí? Y por acá, muchachos, ya se encontraba la zona de influencia del imperio Abbasí, el califato Abbasí, ¿sí? Un califato musulmán del cual ya hemos hablado y hemos estudiado. Ahora, los abbasíes y los chinos de la dinastía Tang inevitablemente se enfrentaron en una de las batallas muy poco conocidas de la historia, pero que debe haber sido alucinante: chinos contra musulmanes. Esa batalla es la batalla de Talas, perdón, ¿sí? En el año 751, después de Cristo. Esa batalla, muchachos, no fue ganada por los chinos. En esta batalla ganaron los abbasíes. Recuerden que en aquellos años el califato abbasí era una de las grandes potencias en el mundo. Por lo tanto, los chinos ahí tuvieron una primera derrota, pero sí se lograron expandir bastante. Una vez este problemita contra los musulmanes, la decadencia del imperio chino de la dinastía Tang empezó a decaer. Se empezó a presentar esta decadencia porque precisamente había problemas ya no tanto externos, sino internos dentro de la corte imperial. Entonces había, por ejemplo, intrigas, complots, todo tipo de una serie de luchas internas
con tal de acabar con la reputación de los emperadores. Había peleas, envidias, y todas estas cosas fueron debilitando al gobierno. Tanto así que incluso se habla del el gobierno de una emperatriz usurpadora, ¿sí? Que llegó al trono luego de haber asesinado a algunas personas, entre ellas a la esposa del emperador en ese momento, y así ella pudo poco a poco ir intrigando por ahí con mala leña, y finalmente quedarse con el trono de China. Entonces esta mujer se llama Wu Zetian. Ella llegó al poder y una vez instalada en el poder, así con mano de hierro, empezó a juzgar y a gobernar en aquella China medieval. Pero con el paso del tiempo, después esto solamente fue debilitando cada vez más el poder de los Tang. Así que, muchachos, el imperio se volvió a fraccionar, y esto ocasionó que la dinastía Tang desaparezca. Otra vez empieza un periodo en que China está dividida, en que cada reino prácticamente se gobierna solito, hasta que en el año 960 una nueva dinastía toma el poder y China otra vez vuelve a reunificarse. En este caso, esa dinastía es la dinastía Song, así como canción, creo que se escribe, ¿no? Como cantar, el verbo cantar en inglés, igualito. ¿Ok? Song, muchachos, es el nombre de esta dinastía peculiar porque acaban a pasar unas cositas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar primero que fue este emperador, el emperador Taizu, quien dio inicio a la dinastía Song. Ahora, la dinastía Song tiene dos periodos. Hay un periodo llamado los Song del norte y otro periodo llamado los Song del sur. ¿Y a qué se debe esta división? ¿Por qué hay esos dos periodos? Bien, explicamos, ¿ok? Una vez que los Song se apoderaron de todo el territorio, ¿ya? Esta es la zona de los Song, ¿ok? Y lo que pasa es que acá hay otra dinastía, muchachos, otra familia dentro de China, que son los Jin. A los Jin también se les llaman los Jurchen. Ahora, ¿qué había pasado con los Jurchen? Como estamos viendo las flechas, habían invadido territorio de los Song, obligándolos a estos últimos a que se replieguen y poco a poco abandonan las zonas del norte para irse hacia las zonas del sur. Y es por eso que vamos a tener otro periodo de los Song del sur, ya que el norte había sido invadido ¿por quiénes? Por los Jin. Otra manera de llamar a los Jin sería los Jurchen. ¿También son chinos? Sí, aunque no de la misma familia de los Song, por eso no se llevaban muy bien. Entonces, debido a que hay dos periodos Song del norte y Song del sur, debido a la invasión de los Jurchen. Entonces, ellos se volvieron prácticamente los enemigos de los Song, ¿ya? A pesar de estas dificultades, todavía, a pesar de que los Song se habían ido al sur de China, a pesar de eso, pudieron tener una época de esplendor, pero basándose en el comercio, una gran prosperidad comercial, pero más que los productos que salen de China para venderse en el exterior, eran de los productos del exterior que llegaban a China, o sea, de las importaciones. Muy importante entender que a pesar de los problemas políticos y militares que había, la dinastía Song todavía estaba prosperando, ¿ok? En el año 1279, sin embargo, y a pesar de ya estar mucho tiempo en el sur, los Song no pudieron librarse de una amenaza mucho mayor que la de los Jin. En este caso, estamos hablando de los mongoles, ¿sí? Una serie de tribus que habitaba por ahí en las estepas y que finalmente decidieron expandirse y tomar China entre sus manos. Entonces ahí, muchachos, vamos a tener un periodo en el que China es invadida por personas que no son ahora sí chinos, no son extranjeros. Y acá estos mongoles, estas tribus, se apoderan de China y forman una propia dinastía. Pero esta dinastía ya no va a ser netamente de origen chino, sino que es de origen extranjero. Entonces vamos a hablar de la dinastía Yuen, ¿ok? Escribe con A, se pronuncia con E, ¿ok? Yuen. Entre el año 1234 y 1368, los mongoles estuvieron gobernando en China. Ellos también se hacían llamar a sí mismos emperadores de China, por lo tanto tenían su propia dinastía, la dinastía Yuen. ¿Quién fue el responsable de la conquista total de China? Fue el señor que estamos viendo ahí, Kubilai Khan, o Kublai Khan, otros le dicen. Este señor Kubilai Khan es nieto del gran Genghis Khan, el que fundó, por decirlo así, el imperio mongol. Vamos a hablar de eso después, ¿ya? Ahorita. Entonces, el origen de esta dinastía no es propio chino, sino que es origen mongol. Ahora, Kubilai Khan fue el gran conquistador de todo este territorio
y trasladó, por ejemplo, la capital, la cambió y la puso en Pekín, o Beijing, que es su verdadero nombre, ¿ya? En Beijing estableció su capital. Actualmente Beijing sigue siendo capital, pero de la República Popular de China. Había una brecha cultural entre chinos y mongoles. ¿Qué quiere decir eso? Que los chinos y los mongoles no se llevaban bien, cada uno tenía culturas y comportamientos diferentes. Vamos, en realidad esto sí era cierto, la cultura china estaba acá, mientras que la cultura de los mongoles, por ser nómades, gente de las montañas, de ahí del desierto, no habían llegado a ese gran avance cultural, científico y ¿no? de todo tipo. Por eso los chinos consideraban a los mongoles inferiores. Por otro lado, ¿quiénes habían ganado la guerra? ¿Quiénes estaban controlando a quién? Eran los mongoles quienes tenían controlados a los chinos. Entonces acá había pues una enemistad. Pero durante todos estos años, muchachos, ¿sí? Más de 100 años, estuvieron bajo el dominio de los mongoles. Y finalmente hay una cosa aquí. Kubilai Khan, que necesitaba de consejeros para poder gobernar bien, desconfiaba de los chinos. Él era mongol, ¿no es cierto? Pero tenía desconfianza de los chinos y por lo tanto, dentro de sus consejeros, prefería no tener ahí a los chinos, ya que podrían hacer algo en contra de él. Prefería gente de afuera, por ejemplo, musulmanes, persas, incluso gente de la India, incluso gente de Europa. Por aquellos años llega a China este viajero italiano, ¿no? De Venecia exactamente, Marco Polo, uno de los viajeros y marinos más importantes de la historia. Salió de su natal Venecia y le demoró años llegar hasta China. Ahí él prestó servicio al gran Kubilai Khan y estuvo prácticamente como su asesor y su consejero. Pero con el paso del tiempo ya Marco Polo quería regresar otra vez a su país y como era tan bueno como consejero, Kubilai Khan no lo quería soltar. Con engaños prácticamente Marco Polo pudo regresar otra vez a su país de origen, ¿ok? Marco Polo luego escribió una obra acerca de todos sus viajes por China, ya que la gente no le creía acerca de lo que él contaba. Decía, en China las cosas son así, tienen unos palacios grandes y tienen unos modales muy finos y comen en loza, porque estas cosas no se conocían en Europa. En Europa era todo tosco, bruto, un poquito atrasados y no tenían esas características. La gente no le creía todo lo que Marco Polo contaba. Y él escribió un libro llamado Libro de las Maravillas del Mundo, ¿sí? Donde Marco Polo narra acerca de sus viajes. Vamos a pasar a la dinastía Ming, porque en el año 1368, precisamente, el emperador Hongwu, el nuevo emperador de esta nueva dinastía, va a ser el que finalmente va a sacar a los mongoles del país, los va a expulsar, ya que llega un momento en que el poder del imperio mongol ya no era tan fuerte y por lo tanto son los Ming quienes logran expulsarlos de China y fundar una nueva dinastía que duró hasta el año 1644, ¿ok? Conquistó Beijing, que era la capital de los mongoles, ¿no? en China. Y a pesar de la conquista y que esa ciudad era capital de Kubilai Khan y de todos ellos, siguió siendo la capital de China, del imperio Ming en este caso, porque era una ciudad pues considerada sagrada. Se convirtió en la capital imperial, por decirlo así, la ciudad imperial. Una de las características de la dinastía Ming es que pudieron desarrollar una arquitectura fabulosa, preciosa, muy hermosa, como por ejemplo la que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿sí? Este es el Templo del Cielo, uno de los santuarios religiosos más importantes de China y construidos durante el gobierno de la dinastía Ming. Acá parecerá pequeño, pero son unas semejantes construcciones. Pero algo más bonito e interesante es la famosa Ciudad Prohibida, que se encuentra dentro de la ciudad de Pekín o Beijing, ¿sí? O sea, Beijing es una ciudad grande ya de por sí, pero dentro de la ciudad hay una ciudad con sus propias murallas y su puerta de acceso, a la cual solamente tenía permitido entrar el emperador, sus allegados, los nobles y obviamente los siervos que están ahí para atenderlos. Ni un solo ciudadano común y corriente podía acceder a esa ciudad, por eso el nombre, la Ciudad Prohibida. En esa ciudad había palacios, plazas, era todo un complejo arquitectónico, muchachos, que hoy en día todavía está en pie y se puede visitar. Si es que algún día tienen la oportunidad de ir a China, ¿ok? Pasamos ahora a hablar de los mongoles. ¿Te acuerdas que en una parte de la historia de China te dije que los mongoles invadieron
este territorio, pero no solamente fue en realidad los mongoles, wow, es alucinante porque ellos conquistaron prácticamente todo el mundo, ¿sí? ¿Tú has escuchado de que hay gente que quiere dominar el mundo? Algo que lograron los mongoles fue eso. Ahora, mongol no tiene nada que ver con ser tonto, retrasado, como ignorantemente muchos dicen mongolito. Chicos, el pueblo mongol era un pueblo que, si bien es cierto no estaba a la altura de la cultura china, habían desarrollado una maquinaria de guerra y un ejército muy eficaz que prácticamente se devoraron toda Asia, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿a quién se le debe estas conquistas? A este jefe mongol llamado Genghis Khan, cuyo nombre original en realidad es Temujin, pero más conocido, y precisamente cuando logró ser jefe de todas las tribus de los mongoles, se cambió el nombre a Genghis Khan. A Genghis Khan se le debe el apogeo del imperio de los mongoles, porque en sí solamente era una pequeña región donde, vamos a adelantarnos acá, ahí, esa zona roja, una pequeña región donde ellos vivían en tribus, incluso tribus desunidas, entre ellos se peleaban, eran nómades, iban de un lugar a otro, o sea, eran tribus nómades, simplemente. Pero Genghis Khan decide unificarlos, unir a todos los mongoles y lanzarse a la conquista de Asia. Entonces, hay algo muy importante llamado el Kudiltai. El Kudiltai es un consejo, una reunión de los representantes de cada tribu que había de los mongoles. Entonces, el Kudiltai decidió, ¿ya? Nombrar a Genghis Khan con el título más importante, Gran Han, ¿sí? Es decir, jefe de todos los mongoles. Por primera vez los mongoles ya no estaban desunidos y cada uno en su tribu. Ahora todos estaban unificados bajo el mando del gran Genghis Khan. Y el Kudiltai le dio esas facultades a Genghis Khan. Una vez con todo ese poder, Genghis Khan, este gran guerrero, empezó la expansión por todas las zonas cercanas a Mongolia. Es así que, ¿te acuerdas de la dinastía Jin? Esos que obligaron a los Song a que se vayan hacia el sur. Esos Jin se enfrentaron a los mongoles, pero los mongoles les ganaron y fueron conquistados, ¿sí? Luego le tocó el turno a los reinos de este lado, del oeste. Es así que incluso ya estaban empezando la invasión a Europa y también a la Asia musulmana. Prácticamente gracias a Genghis Khan, el pequeño pobladito de los mongoles se convirtió en uno de los imperios más grandes de toda la historia, En 1227 Genghis Khan muere, ¿ya? Pero pasados unos años, uno de sus hijos, llamado Ogodei, es el que toma el poder. Ese era uno de los hijos de Genghis Khan, y obviamente quien lo tiene que escoger y quien lo tiene que nombrar con el título de Gran Khan es el Kudiltai, ¿no? El consejo. Ahí podemos ver cómo el imperio mongol, que empieza haciendo esa cosita roja, poco a poco se va expandiendo, y ese es su máximo apogeo. Llega a un apogeo inmenso, muchachos, que va desde Corea hasta Europa, o sea, es prácticamente todo el continente asiático. Está en el imperio más grande de toda la historia, imperio continuo, o sea, territorialmente continuo, porque el imperio británico es más grande incluso, pero es en diferentes partes del mundo. En cambio, esto es una sola masa de tierra, por decirlo así. Bueno, veamos a ver. Una vez que Ogodei toma el trono y se convierte en el emperador, las conquistas todavía siguen, ¿ok? Por ejemplo, los Jurchen, los Jin, se rebelan y ahí los mongoles caen con fuerza y finalmente son derrotados para siempre los Jin. Luego, en 1279, Kubilai Khan completa la conquista definitiva de China. Es decir, todavía China en el sur estaba libre, los Song, pero Kubilai Khan ya se encarga de completar toda esa conquista y ya sabes, ya lo hemos dicho, él incluso forma una propia dinastía en China, la dinastía Yuan, ¿sí? Y finalmente Corea, esta península pequeñita que vemos por acá, también es invadida. ¿A quién le tocaría su turno después de Corea? Pues a Japón, ¿sí? Pero en Japón pasa algo interesante. Hay un intento fallido de invasión sobre Japón. Japón es una isla, por si acaso. Entonces está muy cerca a China y a Corea, pero es un archipiélago, es un conjunto de islas. Para poder invadir Japón, pues se tiene que desembarcar primero. Y sí, acá como se puede apreciar en esta pintura, hubo un desembarco. Y los mongoles ya habían pisado suelo japonés, pero justo en ese momento, incluso cuando los japoneses y los mongoles estaban peleando, la historia dice que aparecieron unos tifones, ¿no? Unos vientos fuertes y huracanados que destruyeron las embarcaciones de los mongoles y les permitieron a los japoneses librarse de las tropas
mongolas. Esto fue considerado por los japoneses como un acto así divino y llamaron a esos vientos vientos divinos, que los ayudaron, que los salvaron, porque los japoneses con su ejército no hubiesen podido derrotar a los mongoles eran fuertes. Y debido a eso, muchachos, se les llamó viento divino, a esos tifones, a esos remolinos de viento, que en japonés se dice kamikaze. ¿Sí? Pues, ¿qué cosa es un kamikaze? Son vientos sagrados que, según los japoneses, los ayudaron y los salvaron de la invasión de los mongoles. Muchos años después, siglos después, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? También se les empezó a llamar kamikazes a los pilotos suicidas japoneses que estrellaban sus aviones contra sus enemigos, los aliados, los norteamericanos y todos ellos. Precisamente porque también la misión de estos soldados suicidas era evitar que los aliados invadan Japón. ¿Sí? Entonces, es un término que se ha utilizado tanto en esta época medieval y también en la Segunda Guerra Mundial le hicieron ese tributo a través de estos pilotos suicidas. ¿Ok? Bien, continuamos con las conquistas de los mongoles. En el oeste muchos principados rusos fueron destruidos. En esa época Rusia no existía, pero sí era una serie de reinos, principados pequeños, pero todos esos principados rusos fueron arrasados por los mongoles. Los mongoles fueron con todo y se apoderaron de ese territorio. Sabes que Rusia es grande, ¿no es cierto? Pues mira, por eso es que este imperio, el imperio mongol, pues era inmenso, muchachos. Vamos acá. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que también Rusia había sido invadida. Gran parte de Europa Oriental fue invadida ya, incluso ya prácticamente si es que no pasaba la muerte de Ogodei, si es que Ogodei de repente no moría, los mongoles hubiesen llegado incluso hasta Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y Inglaterra. ¿Qué cosa los detuvo? Cuando se enteraron que Ogodei murió, entonces todos decidieron regresar otra vez a Mongolia porque iba a haber un cambio de mando. En ese sentido, Europa occidental se salvó a duras penas, porque si no los mongoles incluso llegaban hasta ahí, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Y no solamente eso, los mongoles también atacaron a los musulmanes. En este caso el califato abasí, que todavía existía, aunque ya débil, porque los turcos también estaban por ahí fastidiándolos, todavía existía. En el año 1258 los mongoles capturaron la capital del califato abasí, la ciudad de Bagdad. Una vez destruida por completa, los musulmanes perdieron todo ese territorio que pasó a manos de los grandes y los poderosos mongoles. Este imperio, muchachos, parecía indestructible, no parecía nada detenerlo. Vamos a ver, mira, China, Corea, la misma Mongolia, parte de la India, el califato abasí, los principados rusos, o sea, muchachos, un poquito más y también invadían Egipto, Francia y todas las zonas occidentales. Eso nada los detenía, parecía, ¿sí? Pero bueno, algunas cosas pasaron y hasta ahí no más llegaron. Y finalmente el imperio mongol, ya con la muerte de Genghis Khan y de sus hijos, cuando ya sus nietos estaban gobernando, se fraccionó, se dividió en 4 kanatos. ¿De dónde viene el término kanato? Pues porque precisamente los gobernantes llevan el título de Gran Khan, ¿no es cierto? Han en realidad, la K y la H suena como Khan, algo así. Entonces estos kanatos se formaron cuando el imperio se desintegró. Entonces tenemos el Kanato de Chagatai, que es esta parte de acá, media rosadita. El Kanato de la Horda de Oro, que es esta parte amarilla, y que precisamente incluye a los principados rusos. El Kanato de Persia, que es la zona que le quitaron a los abasíes. Y el imperio del Gran Khan, que es toda esta zona de acá, color guinda, que esa parte pues es la que Kubilai Khan gobernaba, o sea China, o sea la dinastía Yuan, ¿ok? Y así, muchachos, llega a su fin. Poco a poco los mongoles fueron perdiendo territorio. Ya sabes, los imperios no duran para siempre, en realidad. Fueron perdiendo territorio hasta que finalmente ya no se supo mucho de ellos, otras potencias aparecieron, pero no vamos a negar que en su momento los mongoles pusieron a sus pies a todos los reinos que estaban en ese momento, incluso a China. Y eso sería todo, muchachos. Ya estamos ampliando más estos conocimientos en nuestra clase a través de la videoconferencia. ¿Sí? Gracias por su atención.